Héctor, muchísimas gracias por la introducción. Muchas gracias a la corporación, a Jimena y a todas las personas que nos acompañan esta mañana y que tuvieron el valor de levantarse temprano para escucharnos. Como Héctor mencionaba, voy a hablarles un poco del modelo que utilizamos acá en nuestra clínica en el Bronx. Y pues dado que soy el primer panelista que va a hablar sobre PrEP en esta sesión, pues digamos que voy a hacerle una abrebocas a los compañeros muy breve de en qué consiste la PrEP para aquellos que, digamos, no están muy familiarizados con el tema. Entonces, arranquemos. No tengo ningún conflicto de interés para declarar. Y los temas que voy a discutir el día de hoy son los siguientes. Pues primero quiero darles un contexto de por qué es importante hacer PrEP y cuáles son, digamos, las condiciones que hacen que hacer PrEP específicamente en el Bronx sean tan importantes. Posteriormente voy a hablarles también, como les decía, muy brevemente sobre la eficacia y la seguridad de esta intervención. Luego entraré más en materia para hablarles sobre la experiencia que hemos tenido acá en nuestra institución y cuál ha sido el modelo que hemos utilizado. Y por último, pues voy a hacer unas reflexiones sobre la charla. Empecemos pues con el contexto. ¿Cuáles son los antecedentes que hay en los Estados Unidos con respecto a la epidemia del VIH? Entonces tenemos que aproximadamente se diagnostican 40,000 personas en los Estados Unidos. Estos datos los he revisado en los últimos años y en realidad pues no han cambiado mucho, ¿no? Entonces espero que a 2021 probablemente tengamos un número muy similar. Pero lo que es más importante es que existen disparidades regionales y entre diferentes grupos sociales, como por ejemplo personas afro, personas hispanas latinas o personas que digamos tienen diferentes tipos de prácticas sexuales, como les voy a mostrar en unas gráficas ilustrativas del CDC en unos minutos. De esto que ven aquí, quiero decirles que la posibilidad de una persona en Estados Unidos de adquirir VIH durante su periodo de vida es de 1 en 99. Pero, digamos, lo que llama más la atención es que cuando hacemos una distribución por grupos, de manera de etnias y, digamos, prácticas sexuales, encontramos que los hombres que tienen sexo con hombres, si alguien pertenece al grupo de los hispanos, esa tasa se incrementa a 1 en 4. Y si una persona es afroamericana es de 1 en 2. Esa es la posibilidad de adquirir VIH durante su periodo de vida. Reflejado está también en esta gráfica, en la que tenemos el número de diagnósticos nuevos estimados por sexo y por raza y etnicidad, y vemos cómo tanto en hombres como mujeres, los afroamericanos e hispanos dan cuenta de la gran mayoría de nuevos diagnósticos. Lo que también es importante es que esta nueva cara de la epidemia o estas infecciones se están dando en población bastante joven. Como pueden ver ustedes aquí, más del 20% de las infecciones ocurren en personas entre los 13 y los 24 años. Y más aún, si juntamos las tres primeras barras, quiere decir aquellos por debajo de los 44 años, tenemos que más o menos un 75% de los pacientes son jóvenes. Por otro lado, vemos cómo el tipo de transmisión juega un papel muy importante. Entonces, como ya se dijo en algunas de las charlas de ayer, el contacto sexual hombre con hombre juega un papel bastante importante y digamos que 2 de cada 3 de estas infecciones ocurren en esta población. Pero quiero también resaltar, y volviendo a la charla de ayer de VIH y mujer, que a veces nos olvidamos, ¿no? un poco de las mujeres y vemos cómo aquí en esta gráfica están en segundo lugar. Tenemos pues así una epidemia que está ocurriendo en personas jóvenes, ¿sí? Que está ocurriendo en poblaciones vulnerables como los latinos y los afroamericanos. Y también tenemos pues que digamos está afectando de manera desproporcionada a las personas que tienen, a los hombres que tienen sexo con hombres y a las mujeres. Para entrar un poco en el plano de lo local,
quería mostrarles lo que ha ocurrido con la epidemia en los últimos 4 a 6 años en la ciudad de Nueva York. Entonces, estos son datos de la ciudad entre los años 2014 y 2018. A su lado izquierdo encuentran el número de casos nuevos. En línea roja vemos la incidencia estimada, que ha disminuido desde unos 2.700 casos a unos 1.600 casos. Me atrevería a decir que hoy día podríamos estar cerca de los 1.000 casos. Una de las cosas que creemos que explica esta disminución dramática es la promoción de medidas como el PrEP y el PEP, además de las ya tradicionales y conocidas, digamos, uso de condón, y pues también obviamente el tratamiento como prevención de personas que viven con VIH. En la gráfica de la derecha vemos, digamos, una discriminación por orientación, práctica sexual y también uso de drogas endovenosas. Vemos que ha habido, digamos, una especie de estabilidad en casi todos los grupos, pero en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres también se ha visto una disminución significativa en estos 4 años de estudio. Como les decía, creemos que ha habido un impacto bastante importante en la promoción de las medidas PrEP y PEP por parte del estado de Nueva York, al punto que en el año 2015 se planteó la estrategia de terminar la epidemia. Se trazó una hoja de ruta que buscaba disminuir el número de infecciones a 750 infecciones al año para el año 2020. Aun cuando esta meta, digamos, que no se alcanzó, como les decía, es posible que estemos alrededor de los 1.000. Pues digamos que estamos contentos con los resultados, pero aún podemos hacer más. ¿Qué se planteó en esta estrategia del estado de Nueva York? Se plantearon 3 metas. La primera era identificar personas que viven con VIH y que aún no se han diagnosticado y pues por ende ligarlas al sistema de salud. Una vez en el sistema de salud, retenerlas, iniciarles terapia antirretroviral lo más pronto posible para maximizar su supresión y de esta manera no solo mantenerlos saludables, sino también prevenir que, digamos, pase la infección a personas que están negativas. Y por último, para aquellos que son negativos para el virus, proveerles PrEP y PEP no ocupacional para, de nuevo, mantenerlos negativos para el virus. Con esto en mente, vamos a hablar brevemente sobre PrEP, qué es, cuál es su eficacia y cuál es su seguridad. Por su sigla en inglés, de PrEP, vamos a hablar de la profilaxis preexposición. Como ya se ha mencionado, es el uso preventivo de antirretrovirales. La manera clásica como la hacemos es con el uso diario de medicamentos, pero también existen otras estrategias como el uso a demanda de la PrEP, en una estrategia 2-1-1, que consiste básicamente en tomar 2 tabletas, 2 a 24 horas antes de la exposición. Posteriormente, a las 24 horas se toma otra tableta y a las 48 horas se toma otra tableta. Estas estrategias han sido validadas por un par de estudios grandes que muestran su eficacia. Y también tenemos el uso inyectable de profilaxis preexposición, específicamente con cabotegravir, que digamos todavía no nos han dado la luz verde para utilizarla en nuestros centros, pero esperamos que esto ocurra muy pronto, dado que los resultados son bastante favorables y ya estamos utilizando antirretrovirales inyectables de larga duración para el tratamiento de la infección por VIH. Uno de los mensajes más importantes y que quiero que todos salgan convencidos de esta charla, es que esto es altamente efectivo cuando la adherencia por parte de los pacientes es buena. Lo otro es que el perfil de seguridad y la tolerabilidad son excelentes. Por lo tanto, no debemos tener miedo de prescribir PrEP. De manera gráfica y para orientarlos un poco, les decía que PrEP consiste en el uso de antirretrovirales, en este caso, una tableta que contiene 2 medicamentos, la emtricitabina y el tenofovir,
en sus versiones DF y su versión alafenamida, comercialmente conocidos como Truvada y Descovy. Por el lado de la profilaxis post-exposición, tenemos el uso de la emtricitabina tenofovir con la adición de un inhibidor de integrasa, dolutegravir y raltegravir. Esto con lo que respecta a las recomendaciones americanas. Obviamente cada país tiene pues digamos, diferentes recomendaciones en este sentido. Con respecto a la eficacia, les comentaba yo hace unos segundos que PrEP es una medida bastante efectiva. Pero aquí en esta gráfica, donde se compara la adherencia con la efectividad de la protección, vemos que a mayor adherencia, mayor eficacia. Por otro lado, cuando hay baja adherencia, hay pobre eficacia. Esto se vio, por ejemplo, en el estudio FEMPREP y en el estudio VOICE, donde una adherencia menor al 30% no mostró eficacia. Y lo que es más importante aún, y que digamos es un número que debemos manejar para compartir con nuestros pacientes, es que una cosa es el riesgo absoluto que se encontró en los estudios, y otra cosa es la disminución de riesgo gigantesca que se vio en pacientes que tomaban el medicamento. Esto se pudo ver en aquellos estudios que utilizaron niveles en sangre de tenofovir. Vean ustedes aquí que, por ejemplo, para el IBREX la disminución de riesgo absoluto fue de 44%, pero en aquellos pacientes que fueron adherentes a la terapia fue mayor del 90%. La cifra que manejamos hoy en día es que esta terapia es mayor al 95% en términos de efectividad cuando se toma bien. Les hablaré un poco de la seguridad. Encontré esta revisión sistemática que incluía 3 estudios clínicos aleatorizados, la mayoría de ellos con tenofovir emtricitabina, alrededor de 16,000 participantes, donde se compararon efectos adversos graves o serios, cambios en la creatinina y porcentaje de fracturas en los participantes. En cuanto a efectos adversos, podemos ver que no hubo riesgo en aquellas personas que utilizaron PrEP versus aquellos que utilizaron nada o utilizaron placebo. Resultados similares se vieron para todo tipo de elevación de creatinina. De pronto vemos que la gráfica está aquí un poco dirigida hacia el lado derecho, pero de nuevo, esto incluye aún mínimas elevaciones de creatinina. Y la cifra que se maneja es que las personas que están en PrEP en realidad tienen elevaciones no significativas de creatinina en menos del 1%. Con respecto a fracturas óseas, pues tenemos resultados muy similares, no hubo diferencias significativas. En conclusión, estamos hablando de una estrategia que es eficaz y que es bastante segura, por lo tanto, no tengamos miedo de prescribirla. Entrando ya más en materia, voy a hablarles un poco sobre nuestra experiencia en el Bronx, específicamente en el sitio donde, digamos, utilizo la mayor parte de mi tiempo, que es el Oval Center. El Oval Center es una clínica o una consulta externa de salud sexual, ¿sí?, que se caracteriza por ser un sitio muy amigable para los pacientes, está dentro de la comunidad. Es una clínica bastante diversa, no solo en la parte de perfiles profesionales que manejamos, sino también su personal es diverso en orientación sexual, en identidad de género y en etnicidad. Hablamos diferentes idiomas. Quiero resaltar de esta diapositiva que tenemos un grupo de 9 docentes, de los cuales la mayoría somos infectólogos. Tenemos un grupo maravilloso de educadores de pacientes, que no solo los educan, sino que les ayudan a navegar sobre las diferentes barreras que puedan presentarse para la utilización de PrEP. Y también quiero resaltar que tenemos una misión docente, en la cual todos nuestros fellows de primer año rotan en nuestra clínica
y aquellos que hacen, digamos, el camino de la subespecialidad en VIH tienen sesiones adicionales durante su segundo año. Tenemos también residentes y estudiantes rotando todo el tiempo con nosotros, lo que enriquece nuestra experiencia. Con respecto a nuestros pacientes, ¿sí?, tenemos que la mayoría de ellos son jóvenes, ¿sí?, más o menos un 80% están por debajo de la edad de 40 años. Estos son para los usuarios de PrEP. La mayoría son de género masculino. Y como les decía, y hablando de la importancia digamos, de enfocarse en la parte étnica, la mayoría de nuestros pacientes son latinos o afroamericanos en nuestra clínica del Bronx. Quiero resaltar que lo que yo llevo con Montefiore, los 4 años que he estado con ellos, no hemos visto infecciones por VIH en los pacientes que están en el programa de PrEP. Obviamente hemos visto algunas infecciones en aquellos pacientes que inician pero nunca regresan. Contamos con la colaboración y el financiamiento del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York y hacemos parte de una red que se llama el Pleasure Network, en el cual hay alrededor de 12 instituciones participantes. Por fortuna, digamos que hemos tenido el mejor desempeño en la Ciudad de Nueva York. También tenemos apoyo del AIDS Institute del Estado de Nueva York en nuestro programa de retención y adherencia para pacientes que viven con VIH. Olvidé mencionar que como clínica de salud sexual somos una clínica de estado neutro, que quiere decir que vemos pacientes tanto positivos para el virus como negativos. Y de esta manera brindamos una atención integral. ¿Cómo acceden los pacientes a nuestros servicios? Es bastante fácil. Sí, yo creo que esto es algo que por lo cual debemos, digamos, abogar y luchar para que nuestros pacientes puedan tener acceso a estos servicios de manera muy fácil. Una forma de hacerlo es de manera telefónica. Si el paciente llama, hace la cita. También un navegador o consejero de una organización en la comunidad lo puede hacer. Pueden hacer las citas en persona. Pueden hacer las citas a través de ZocDoc, que es una aplicación que le permite al paciente poner su cita en su aplicación en el teléfono sin necesidad de llamarnos. Y también tenemos programaciones de cita interinstitucionales. Nuestro servicio de urgencias puede hacer la cita online directamente sin necesidad de llamarnos. Tenemos también referidos de organizaciones comunitarias del Departamento de Salud. Y algo muy interesante que voy a describir es la línea PEP del Monte Sinaí, la cual consiste en que si un paciente se ha expuesto o cree que se ha expuesto a VIH, puede llamar al número 311, informar sobre su situación. Esta persona es transferida a esta línea de atención que es 24/7 y se le hacen unas preguntas de tamizaje y el medicamento se le va a enviar directamente a la farmacia, aún sin haber visto todavía al proveedor de salud. Se le dan 3 días de tratamiento y posteriormente nosotros lo vemos y continuamos el PEP. Nuestro cubrimiento es de seguros privados, pero lo más importante es que también atendemos población no asegurada o sin documentación. Existen programas a nivel estatal como el PrEP App que permite brindarles acceso a nuestros servicios. También tenemos programas de Medicaid. Tratamos de poner a los pacientes en seguro cuando van a visitarnos, como por ejemplo en Obamacare. Y también tenemos financiamiento de la industria privada, no directamente a nuestro centro, pero sí para ayudar a los pacientes a la consecución de medicamentos, como el programa de Gilead, y también programas de Montefiore para cubrir los gastos de la visita. Estamos activamente en Instagram y Facebook. Estos son algunos de los postings que hacemos. Y por último, quiero mostrarles cómo es el modelo integral de prevención de VIH que tenemos. Como les decía, la prevención de VIH no se puede limitar al uso de condones o incluso de PrEP y PEP. Las pruebas de VIH son fundamentales. Tenemos que entender que esto se tiene que normalizar y ofrecer de manera rutinaria, ¿sí? Independientemente del riesgo. Todo paciente que pasa por nuestra clínica se le ofrece una prueba de VIH. ¿Qué tipo de pruebas tenemos? Tenemos pruebas rápidas que se hacen presencial o, como les mostraré en unos segundos, durante la epidemia del COVID, enviábamos las pruebas a la casa. Los resultados, como bien saben, se demoran 20 minutos. Ofrecemos también pruebas de cuarta generación,
y de carga viral cuando existe una necesidad clínica, con la fortuna que los resultados nos llegan más o menos en un día, incluso en unas cuantas horas. Seguimos protocolos confirmatorios y automatizados, como lo recomienda el CDC. Por otro lado, tenemos pruebas y tratamiento de ITS, porque como se mencionó previamente, el control de estas infecciones nos permite también el control del VIH. De nuevo, se hace ofrecimiento rutinario porque hacemos tamizaje, casi que independiente del riesgo, y en concordancia con las guías. Utilizamos amplificación de ácidos nucleicos para clamidia, gonorrea, tricomonas, micoplasma y herpes 1 y 2. Los tres primeros hacen parte de tamizaje en paciente asintomático, y tricomonas también está recomendado en mujeres de alto riesgo y mujeres que viven con VIH. Hacemos serologías de sífilis, hepatitis B y C, y como buena práctica también recomendamos serologías de hepatitis A. Los resultados, como les decía, generalmente no tardan más de un día. En pacientes sintomáticos, hacemos tratamiento empírico el día de la visita. En algunas circunstancias hacemos el tratamiento expedito de la pareja, que quiere decir que si alguien dice, si encontramos que un paciente fue positivo y tiene una pareja, escribimos una prescripción con el nombre de la pareja, aún sin necesidad de verla. Y esto, digamos, que tiene todo el soporte legal en el estado de Nueva York. ¿Qué hay de PrEP y PEP? Ya les hablé un poco de esto. Puedo decirles que contamos más o menos con unos 300 pacientes activos en la intervención. El apoyo multidisciplinario del cual les hablaba hace unos segundos. Y básicamente lo que nosotros buscamos con todo este apoyo es remover barreras, ¿sí? Barreras de estigma, de falta de seguros, de documentos de inmigración. El inicio de la PrEP es inmediato. Si alguien está interesado en PrEP y contamos, por ejemplo, con una prueba rápida negativa, lo iniciamos el mismo día. Si la persona, digamos, tiene dificultades en la consecución de los medicamentos en su farmacia, mientras ese trámite se realiza con nuestros navegadores, contamos con disponibilidad de medicamentos en nuestra propia clínica y se les puede digamos, que suministrar en ese preciso instante. Y tenemos planes a futuro para proveer los inyectables, como les comentaba, cabotegravir, que posiblemente se va a administrar cada 2 meses. Con respecto al cuidado primario de VIH, ¿sí? Tratamiento como prevención, atendemos una población prioritaria de hombres que tienen sexo con hombres 16 a 35 años, pero no somos de ninguna manera excluyentes. Tenemos mujeres, tenemos personas con edades mayores a esta. Estamos con una coordinación y asocio con nuestra clínica, que es mucho más grande, que atiende aproximadamente 3,000 pacientes acá en el Bronx, pero que es exclusiva para pacientes que viven con VIH. Es un programa relativamente nuevo ahí en el Oval Center. Hemos visto alrededor de 200 pacientes. Tratamos de iniciar terapia antirretroviral de manera inmediata tras el diagnóstico. Y tenemos conexión con otros servicios dentro de nuestra propia casa: salud mental, trabajo social, abuso de sustancias y subespecialidades médicas como dermatología, nefrología y otras. Otros servicios que ofrecemos: hacemos manejo integral de afirmación de género, pacientes trans, alrededor de 100 pacientes tenemos en este momento. Ofrecemos ginecología, clínica del adolescente, vacunas y tratamientos cuando sean necesarios. Unas 2 palabras con respecto a PrEP y COVID-19. Durante marzo del 2020, como todos saben, la ciudad de Nueva York se convirtió en el epicentro mundial de enfermedad por SARS-CoV-2. En esa ocasión tomamos la decisión de volvernos teleconsultantes, nos pasamos totalmente a televisitas. Esto duró aproximadamente unos 2 meses. Durante esa época, digamos que tuvimos el aval de poder hacer pruebas rápidas en casa. Lo manejamos de esta manera. Cuando necesitábamos laboratorios, se hacían citas para los pacientes de una manera muy organizada, limitando el número de personas que asistían a nuestra clínica, todo con el apoyo y la asistencia de nuestros navegadores y consejeros,
Posteriormente, unos 2 meses después, utilizamos un modelo híbrido en el cual pues teníamos pacientes presenciales y seguíamos con televisitas, y más o menos hace un año hicimos una reapertura casi total, obviamente siguiendo los protocolos de bioseguridad. Y ya por último, unas reflexiones con respecto a lo que les acabo de mencionar. Y son las siguientes: existen marcadas diferencias por edades, regionales y socioculturales que ponen en riesgo de adquirir VIH a grupos vulnerables en el Bronx. Esto obviamente pues, se ve no solo en el Bronx, sino en muchas regiones del mundo. Las intervenciones biomédicas como la PrEP se han convertido en herramientas extremadamente útiles para combatir la epidemia de VIH. Esta tal vez es la más importante. Recuerden, PrEP es efectivo, es bien tolerado y es seguro. El manejo preventivo del VIH va más allá del uso de la PrEP. Y es necesario eliminar barreras para acceder a la PrEP. El estigma, como ya se ha mencionado, es muy importante. Tenemos que sacar ese estigma de nuestras mentes. Tenemos que enseñarle a nuestros colegas, a los administradores en salud, a nuestros políticos, a nuestras familias, amigos, que no está bien tener estigma frente al VIH y frente a las comunidades vulnerables. Otras barreras que hay que mencionar son logísticas, pero yo creo que las podemos superar, y pues digamos que las financieras de pronto son un reto, pero pues siendo creativos y teniendo buenas ideas, yo creo que lo podemos lograr. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que les quería contar. De nuevo, gracias a la corporación, gracias al doctor Galindo, que si nos está escuchando, yo creo que está muy contento de ver cómo se reinició esta actividad tan maravillosa, y esperamos pues que en el 2022 nos veamos físicamente. Me pueden contactar, aquí está mi correo, y pues cualquier pregunta estaré muy contento de responderla.